revelado. El extraordinario fósil de 150 millones de años que sorprendió a los paleontólogos resuena en cada rincón de la pequeña comunidad de Manuel. Su descubrimiento, hallado en el corazón de la selva, se convierte en un sueño tangible que podría catapultarlo a la prominencia en el mundo científico. Sin embargo, a medida que los ecos de su hito empiezan a retumbar en su mente, los caminos de la duda y la presión se entrelazan en su corazón como serpientes en su hogar ancestral. Manuel, de 35 años y con la humilde estatura de un hombre de campo, siente la mirada de los académicos sobre él, como un crítico que agujerea su alma. Desde niño, ha sido instruido por su abuelo en la importancia de la historia, pero hoy, frente a una pantalla rodeada de expertos y universitarios, se siente como un intruso en su propia vida. Este hallazgo, el que tantos anhelaron, podría convertirlo en un objeto de estudio, mientras su historia y legado son arrastrados a la sombra del elitismo académico. Su respiración se vuelve irregular, los murmullos en la sala se convierten en un eco ensordecedor que aplasta su deseo de ser escuchado. Recuerda, Manuel, cada hueso que encontramos es una parte de nuestra historia, resuena en su mente mientras trata de controlar el torrente de emociones que lo asaltan. El temor se apodera de él, ¿debería dejarlo todo por la fama? La presión es aplastante, mezclada con el orgullo de su comunidad y el amor a su familia. Cada avance en el escenario se siente como una traición a sus raíces. Las palabras que escucha de otros científicos son como cuchillos, un hallazgo de esta magnitud, ¿pero quién es este hombre? La crítica lo desarma, y esa certeza de pertenencia que siempre había tenido empieza a desvanecerse entre sus dudas, justo cuando se siente a punto de romperse, una voz interna surca el caos de su mente, debería defender su descubrimiento y su legado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la voz de su abuela le da un nuevo sentido de propósito, una conexión indisoluble con sus ancestros. Sus historias antiguas dan vida al fósil, haciéndolo más que un simple hallazgo, se convierte en un grito por justicia, por el reconocimiento de su linaje. Cuanto más fuerte se siente, más pesa su dilema. De repente, la llamada de la universidad se transforma en una tormenta que agita las aguas de su alma. La ambición brilla radiante, pero también lo hacen el amor y la responsabilidad hacia su familia. La noticia del fósil resuena en su mente, ahogando el clamor de su abuelo enfermo, quien le ha dado tanto. Y entre el temor de perderlo y la posibilidad de un nuevo futuro, toda su noche se vuelve un constante vaivén. Un viento gélido atraviesa su ventana al caer la tarde, llevándole la fragancia familiar de la tierra húmeda y recordándole que, a pesar de la distancia, sus raíces son profundas y tienen valor en sí mismas. Justo cuando decide que reclamará su lugar entre los académicos y defenderá su hallazgo como una extensión de su historia, un giro inesperado lo deja paralizado. La figura de un hombre robusto se erguía frente a él, con un rostro conocido pero distorsionado por la luz dura de la sala. Era un profesor universitario de renombre, un hombre que había escrito libros y que había llevado la ciencia a la televisión, lo que lo convertía en una figura reconocible en los círculos académicos. Su nombre, un eco de expectativas, resonaba en la mente de Manuel. Tú eres el descubierto del momento, el héroe del hallazgo. Pero, dime, ¿cuál es tu fondo? Cuestionó el profesor con una sonrisa que parecía burlona. Manuel sintió que su estómago se contraía, las palabras del profesor lo golpearon y, en un instante, la atmósfera se tornó densa. La pregunta no solo estaba dirigida a su descubrimiento, sino que resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Cuál era su fondo? Esa no era solo la vida de un fósil, era su historia, su herencia,
todo lo que sus abuelos le habían transmitido en noches bajo las estrellas. No era solo un hallazgo para él, era la posibilidad de contar la narrativa familiar a través de un vestigio del tiempo, mientras los académicos a su alrededor posaban miradas inquisitivas sobre él, la ansiedad se colaba como hielo por sus venas. Manuel se dio cuenta de que existía un camino que había descorrido por completo. No se trataba solo de ser reconocido por su descubrimiento, sino de tener una voz, de llevar a la luz aquella herencia que se venía arrastrando por generaciones. Se levantó de su asiento de manera inesperada, dejando a sus compañeros atónitos. Con cada paso que daba hacia el podio, sentía que la regeneración de su confianza fertilizaba un terreno que había estado yermo por años. Sus pensamientos se ordenaron, era el momento de conectar con aquellos que realmente importaban, los que no solo estaban allí para estudiar sus huesos, sino para escuchar su voz y su historia. Mi abuelo me enseñó que cada fósil es una parte de nuestra historia colectiva, comenzó, su voz resonando más fuerte de lo que había imaginado. Este hallazgo no es solo mío, es el reflejo de las historias de mi familia, de la gente que cultivó esta tierra durante generaciones. Este fósil ha estado esperando ser descubierto por ustedes, pero su historia también necesita ser contada. La expresión en los rostros a su alrededor comenzaba a cambiar. La curiosidad, antes un escepticismo, lentamente daba paso a una reflexión silenciosa. Era un primer avance, pero también un enfrentamiento, se trataba de reescribir cómo entendía su rol en la ciencia. Ya no se sentía como un intruso, se había convertido en un embajador de su historia. A medida que el ciclo de preguntas comenzaba, se sintió más centrado. Manuel se dio cuenta de que su éxito no debería medirse solo en términos de reconocimiento académico, sino en su capacidad para estar presente, para reivindicar su lugar, y sobre todo, para ser un vínculo entre el presente y las historias de su linaje. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, una sombra emergió en la puerta de la sala. Una figura familiar entró, sus ojos fijos en Manuel con una mezcla de orgullo y preocupación. Era su abuelo, de pie con dificultad, pero con un fulgor en su mirada que desbordaba, un testigo irreemplazable de su evolución. El peso de esa mirada creó una nueva tensión en el aire. Manuel necesitaba confrontar el camino que había decidido tomar. ¿Defendería su legado en la academia o buscaría un equilibrio que honrara sus raíces y su nueva realidad? La elección asomaba en el horizonte, y con ella venía una voz del pasado que susurraba a su mente. Recuerda tu historia, Manuel. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a los escépticos, sino también a su propio dilema interno, un dilema que podría darle la libertad o condenarlo a vivir cargando el legado sin recoger su esencia. La sala estaba impregnada de una tensión palpable, un silencio que rugía en los oídos de Manuel. La presencia de su abuelo, aunque frágil, había encendido en él un torrente de emociones. Esa mirada que fusionaba orgullo y duda ahora era un espejo que reflejaba sus propios miedos y aspiraciones. ¿Acaso había desviado su camino hacia la academia, olvidando de dónde venía? Las preguntas empezaron a brotar en su mente. Si bien la ciencia era su vocación, había algo más profundo en su historia, algo que no podía ignorar. La voz de su abuelo resonaba ahora como un mantra: recuerda tu historia. Con cada repaso de sus raíces, Manuel contemplaba su posición como un vínculo entre dos mundos, lo académico y el legado familiar. Esta revelación le ofrecía una nueva perspectiva, una forma de entrelazar sus descubrimientos científicos con el deseo de honrar su herencia. El ciclo de preguntas continuó, pero él ya no era el mismo. Decidió que cada respuesta era también una oportunidad para recordar sus orígenes. Utilizaba la narrativa de su familia como un trasfondo para explicar los aspectos técnicos de su hallazgo. Hablaba no solo del fósil, sino de las manos que habían trabajado la tierra, de las historias que lo habían llevado hasta allí. Por primera vez, se sintió como un narrador integral de su propio viaje. Sin embargo, cada vez que sus ojos se cruzaban con los de su abuelo, comprendía que su misión iba más allá del salón. ¿Sería capaz de mantener ese equilibrio que había encontrado en la presentación? La academia requería resultados, conocimientos,
Pero también estaba su historia clamando ser escuchada en un mundo que a menudo la silenciaba. Después de la conferencia, Manuel se sintió dividido. Los aplausos resonaron como una melodía agridulce. Mientras algunos académicos lo buscaban para intercambiar ideas, él miraba hacia la esquina de la sala donde su abuelo aún permanecía, una figura que lo anclaba a su pasado. «Debes aprovechar esto», le sugirió un profesor, interrumpiendo sus pensamientos. «Tu hallazgo es histórico. Podrías publicarlo en revistas especializadas y asistir a conferencias». La euforia del reconocimiento palpitaba en su interior, pero con cada palabra pronunciada, se sentía más lejano de su esencia. «Sí, claro», respondió Manuel, pero no podía deshacerse de la duda que lo asediaba. La lucha entre lo que se esperaba de él y lo que realmente anhelaba se enfrentaba en un duelo silencioso. La tentación de seguir el camino que lleva al éxito académico era fuerte, pero a la vez su corazón latía por recordar a su familia, su historia, y su conexión con el mundo natural que lo rodeaba. Durante los días siguientes, se sumergió en su trabajo, pero algo seguía inquietándolo. Esa inquietud se transformó en un claro sentido de urgencia. Manuel empezó a escribir sobre su experiencia y el significado de su descubrimiento para él, sobre cómo su pasado lo moldeaba como científico. A medida que las palabras fluían, comprendió que su trabajo no podría quedar limitado a lo académico. Debía crear un puente, un espacio donde la ciencia y la narrativa familiar coexistieran. Mientras articulaba sus ideas, una nueva decisión tomó forma en su mente. ¿Y si podía organizar una exposición que no solo presentara el fósil, sino también contara la historia detrás de él? La posibilidad de compartir su narrativa mientras mantenía sus credenciales académicas y honraba su origen se tornó un faro en su camino. Pero el desafío era monumental, pues tendría que enfrentarse a la incredulidad de sus colegas y a los obstáculos sistémicos de la academia. En medio de esa tormenta de decisiones, volvió a mirar a su abuelo. La conexión entre ellos iluminaba su propósito casi olvidado. Manuel solo podía apostar por un camino que, aunque incierto, prometía liberarlo de la carga del legado sin dejar de ser el hombre que siempre había sido. La inquietud crecía y la decisión sobre cómo proceder se hacía cada vez más evidente. No solo quería ser un científico, sino un contador de historias. Una lucha interna ardía intensamente en su pecho. Tenía que definir su territorio y asumir los riesgos que vendrían con su decisión. La noche anterior a la presentación de su propuesta sentía el latido de su corazón en su garganta. Había llegado el momento de presentar no solo su hallazgo, sino lo que aquello significaba para él, para su historia. Al cerrar los ojos, la presencia de su abuelo lo guió, y comprendió que el desafío no era simplemente académico, era personal. El día de la presentación se acercaba, y con él la revelación de su verdadero propósito. La presión aumentaba, pero la voz de su familia resonaba fiel en su mente: reclama tu historia. Y así, con su corazón latiendo como un tambor, se preparaba para lo que posiblemente cambiaría no solo su vida, sino la forma en que se entendía la ciencia y su legado. Algunas decisiones tocan las fibras más profundas del ser humano. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su historia? ¿Podría el reconocimiento académico ser una plataforma para contar su narrativa, o lo condenaría al silencio en su búsqueda de validación? La auditorium se erguía ante él como un campo de batalla, y pronto se enfrentaría a más que escépticos, se confrontaría con su propia verdad. El momento de revelarse se acercaba, y Manuel sabía que, sin importar el resultado, había un nuevo capítulo en su vida listo para ser escrito. Manuel respiraba hondo, sintiendo la presión del auditorio. Aquella sala, adornada con rostros familiares y extraños en igual medida, era el escenario de la confrontación que había temido y anhelado por igual. Las luces se atenuaron, el murmullo de la audiencia se desvaneció y solo quedó el latido ensordecedor de su corazón. Con un gesto firme, comenzó su presentación. Las diapositivas proyectadas en la pantalla revelaban imágenes del fósil, pero no solo un fósil, sino la historia que se entrelazaba con él, el linaje de quienes lo habían descubierto y la tierra que lo había guardado.
Cada imagen contaba un relato que mezclaba ciencia y herencia, un gesto de reverencia a aquellos que habían vivido y trabajado en la tierra que había visto nacer ese hallazgo. La ciencia no es solo un conjunto de datos, sino un ecosistema de historias, afirmaba. Mientras hablaba, sus palabras resonaban con una claridad renovada. Estaba preocupado por las reacciones de sus colegas, escépticos ante su enfoque novedoso, pero lo que realmente lo inquietaba era el deseo de ser escuchado. La voz de su abuelo parecía guiarlo en cada frase, recordándole la importancia de su legado y la necesidad de mantenerse lo más fiel posible a sus raíces. El tiempo pasó volando y, a medida que daba su conclusión, la tensión del auditorio se convirtió en un silencio reverente. Sin embargo, una voz emergió en el fondo, un reconocido paleontólogo lo interrumpió. Manuel, tu narrativa es conmovedora, pero ¿no es el rigor científico el que debe primar en nuestra disciplina? Las palabras resonaron como un eco de los miedos que Manuel había estado alimentando. La sala se llenó de murmullos, y su confianza se tambaleó. Él tomó un respiro profundo. El rigor es crucial, pero no debe ser la única vara de medir la ciencia. Si queremos que nuestras investigaciones impacten el mundo, necesitamos historias que las hagan humanas. Historia detrás de la ciencia, porque cada descubrimiento es un hilo tejido en el tapiz de nuestra existencia. Las miradas en el auditorio comenzaron a cambiar. Una mezcla de sorpresa y curiosidad se apoderó de los rostros antes escépticos, sin embargo, la incertidumbre no había desaparecido. Manuel sabía que no bastaba con una bien articulada presentación. La batalla apenas comenzaba. Tenía que establecer un camino, un modelo para fusionar el mundo académico con los relatos personales que a menudo se pasaban por alto. Este era el principio de un viaje que podría redefinir su carrera, y para eso debía defender lo que creía con cada fibra de su ser. Recibiría preguntas implacables, críticas constructivas y opositores. La discusión que comenzó en la sala pronto se expandió, y él se sintió en el centro de un torbellino. Tenía la oportunidad de establecer su voz dentro de la comunidad científica, pero las dudas comenzaron a asediarlo nuevamente. ¿Podría realmente desafiar el statu quo y abrir un camino para otros como él? Cada pregunta que surgía alimentaba su determinación, pero también su anhelo por validación. Manuel se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su trabajo, estaba luchando por un cambio, por la posibilidad de que la ciencia se convirtiera en una plataforma para contar historias que resonaran con la experiencia humana. Dar ese paso significaba aceptar la resistencia que vendría. Podría sostener su convicción en medio de la crítica, mientras las palabras de sus colegas flotaban en el aire. Se preguntó qué pasaría si fracasaba. Su mente se llenó de imágenes de sus antepasados, de su abuelo quien, a pesar de haber enfrentado adversidades, nunca se rindió. La noche antes de la presentación había imaginado lo que su abuelo le diría: cada camino tiene su lucha, pero esas luchas son las que dan forma a nuestra esencia. Con renovada determinación, Manuel enfrentó la controversia. El final de la sesión estaba a la vista, y con él, una oportunidad inesperada. Un grupo de jóvenes investigadores se acercó a él, interesados en colaborar en un proyecto que fusionara ciencia y narración. Era un indicio de que, quizás, el camino que había tomado resonaría en otros. En un mundo que valoraba las métricas y los resultados sobre todo, se sentía como un iniciador de algo nuevo y vibrante. Podía ver el camino delineado frente a él, y aunque lleno de incertidumbre, también estaba impregnado de posibilidades. Enfrentando las inseguridades, Carlos preguntó en voz alta: ¿qué más podemos hacer juntos? Aquel simple cuestionamiento hizo eco en su mente. Manuel sabía que su decisión no solo afectaría su carrera, sino la forma en que la ciencia se integraría a la narrativa cultural. Mientras el clima de emoción llenaba la sala, Manuel se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y las opciones para lo que venía se encerraban en esa única pregunta: ¿podría él convertir su historia en un movimiento que inspirara a otros? Mientras la conversación se desplegaba, algo en su interior se encendió, prometiendo un desafío aún más grande que cualquier paleta académica.
Su próxima batalla no sería solo contra el escepticismo de algunos colegas, sino con el impulso de transformar la manera de ver la ciencia. Manuel sintió cómo la adrenalina circulaba por su cuerpo después de la sesión. La sala continuaba zumbando de emoción a su alrededor, pero su mente ya estaba más allá de la presentación, marchando hacia un futuro incierto, cargado de expectativas. La propuesta de esos jóvenes investigadores lo había empujado a la acción, un impulso renovado en su búsqueda de un equilibrio entre la ciencia rigurosa y la narrativa humana. Los días siguientes fueron frenéticos. Manuel se dedicó a construir un esbozo del proyecto que fusionaría sus dos pasiones, la paleontología y la narrativa. Se reunió con el grupo de investigadores, sus ojos reflejaban un fervor joven que él mismo había perdido en algún momento de su carrera. Las ideas fluían como un torrente, cada conversación era un paso hacia la creación de un espacio donde el rigor científico se presentara a través de relatos personales. Sin embargo, no todo eran aplausos. El mensaje que había compartido en el auditorio empezó a ganar atención, y con ella, el escepticismo de algunos colegas establecidos. Un artículo editorial repleto de críticas mordaces apareció en una de las principales revistas científicas, poniendo en tela de juicio su visión de la ciencia como un relato. Las palabras de ilusión del rigor resonaban en su mente, y cada vez que abría la publicación, sentía un creciente nudo en el estómago. Las palabras tenían peso, el peso de la historia que había decidido desafiar. Manuel se encontró en una encrucijada. Debía ceder ante la presión y regresar a un enfoque más tradicional, o seguir con su camino, a pesar de las consecuencias. En momentos de soledad, bajo la tenue luz de su escritorio, recordó el legado de su abuelo. Era el mismo abuelo que había querido que Manuel contara historias. Todo lo que había aprendido sobre el valor de la voz y la importancia de dejar huella resurgió con fuerza y claridad. Un día, mientras preparaba su defensa ante la crítica, escuchó una pequeña voz susurrar desde el fondo de su mente: es hora de responder. Aprovechó la oportunidad para escribir un artículo propio, no un ataque, sino una defensa apasionada de su enfoque narrativo. La emoción se desbordaba en cada palabra, subrayando que cada disciplina, incluyendo la ciencia, podía crecer a partir de experiencias humanas. Con ese escrito finalmente enviado a la misma revista, sintió que había tomado una decisión crucial. No solo escribió para proteger su propuesta, sino también como un acto de valentía personal. Pero la incertidumbre no se desvanecía. En sus instantes de reflexión se preguntaba, ¿cómo sería recibir respuestas sobre un enfoque que desafiaba las normas establecidas? ¿Por qué la historia debía ser segregada del método? Mientras esperaba reacciones, Manuel se sumergió en el proceso de dar voz a su nuevo proyecto. Combinó sus esfuerzos con los jóvenes investigadores, premiando cada historia que surgía de sus trabajos de campo, y encontraron maneras de transformar esos relatos en algo más accesible. Los vídeos, las charlas públicas y los artículos de divulgación comenzaron a tomar forma, los descubrimientos científicos cobraban vida, y con ellos, una nueva comunidad de científicos entusiastas emergía. El acto de cada colaboración fortalecía su visión. Una conexión palpable surgía entre ellos, una mezcla de respeto por los métodos tradicionales y una fascinación por el potencial de sus historias. Era un equipo sólido, y al verlos trabajar, Manuel sintió que la resistencia que había enfrentado comenzaba a desvanecerse, pero en lo profundo de su ser, aún existía una inquietud. Mientras abría su correo una mañana, un nuevo mensaje capturó su atención. Era de su antiguo profesor, quien había sido ferviente defensor del rigor. La curiosidad lo invadió. ¿Estaría listo para un nuevo inicio, un nuevo diálogo que pudiera transformar la percepción de su propuesta? La presión sobre sus hombros se intensificó. Él sabía que este nuevo encuentro podría cambiarlo todo, sorpresivamente, para bien o para mal. ¿Sería este un momento decisivo que potencialmente cambiaría el futuro de la ciencia a través de su historia? Cuando pulsó abrir, un latido de expectativa resonó en su corazón. Manuel estaba a punto de cruzar un umbral que podría definir no solo su carrera, sino la manera en que se percibían las narrativas dentro de la ciencia. La tensión se palpaba en el aire,
mientras se preparaba para lo que viene. Manuel sintió como el pulso de su corazón se aceleraba al leer el asunto del correo. Era una invitación a participar en un seminario en el que se discutirían innovaciones en la interacción entre ciencia y narrativa. La idea de regresar a una sala repleta de académicos, algunos de los cuales lo habían criticado, era como enfrentarse a un campo de batalla. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada, debía ir y hacer un balance entre la defensa de sus postulados y la apertura a nuevas críticas. La semana que siguió fue un frenesí de preparación. Días enteros se consumían entre la recolección de datos, el diseño de presentaciones visuales y la formulación de respuestas a posibles objeciones. Manuel sabía que no solo exponía sus ideas, sino que también se esforzaba por defender un nuevo rumbo en la ciencia que podría transformar la percepción del conocimiento. Este cambio no solo era profesional, sentía que se trataba de un renacer, de un proceso de autodefinición que había comenzado tras agradecer su enfoque narrativo. Cada interacción en el seminario lo dejaba al borde de la vulnerabilidad. Había algo catártico en exponer sus ideas sobre cómo los relatos podían humanizar la ciencia y hacerla más accesible. Las miradas escépticas de algunos colegas no le escapaban, su expresión era un testimonio de décadas de educación tradicional. Sin embargo, las respuestas afirmativas del público más joven revitalizaban su determinación. La diálogo se convirtió en un intercambio ferviente, donde los fundamentos de la ciencia y la narrativa se entrelazaban y el rigor no se percibía como enemigo. Al finalizar la conferencia, la sensación de alivio fue casi abrumadora. Manuel había respondido con seguridad a las preguntas difíciles, mostrando cómo su perspectiva no era una simple disidencia, sino una evolución natural del conocimiento. Sin embargo, la satisfacción no venía sola. El eco de voces críticas aún flotaba en su mente. La forma de presentarlo era una batalla continua, y las semillas que había plantado todavía necesitaban tiempo para germinar. Sin embargo, el hilo de su búsqueda personal no se desvanecía. Fue en una pausa durante las conversaciones, mientras charlaba con un colega sobre un fósil recientemente descubierto, que sintió un chispazo de inspiración. El descubrimiento era un eslabón que podía conectar el pasado y el presente de la paleontología, una historia que se contaba a través de millones de años. Esa conexión era precisamente lo que Manuel defendía. La ciencia podía ser un relato apasionante, capaz de cambiar percepciones. A su regreso al laboratorio, con la adrenalina aún circulando por sus venas, comenzó a esbozar un nuevo concepto. Se propuso documentar el proceso de investigación del fósil a través de un blog, creando una narrativa visual que no solo expusiera los hechos, sino que sumergiera al lector en la experiencia del descubrimiento. Meses de trabajo se convertirían en una historia exploratoria, empujando a los lectores a sentir cada alón de emoción que conlleva un hallazgo arqueológico. La semana que siguió fue intensa. Manuel se sumergió en la investigación, pero no solo agotaba horas en campos fósiles, también trazaba historias basadas en cada descubrimiento. Las interacciones con los jóvenes investigadores tomaron un nuevo giro, y la energía que antes sentía como un peso se transformó en un motor que lo impulsaba hacia adelante. Las críticas que antes lo angustiaban empezaban a verse como oportunidades, podía desafiar la normatividad y al mismo tiempo construir un puente hacia un diálogo fresco y estimulante. Sin embargo, mientras se adentraba más en el proyecto, una sensación de inquietud lo envolvía. 2 semanas después del seminario, un nuevo mensaje estaba por llegar. Un editor de una revista de renombre había manifestado interés en revisar el blog antes de su publicación. La incertidumbre se instaló en su mente. ¿Sería este el momento que definiría su trabajo? Este editor era conocido por su enfoque riguroso, y su opinión podía ser decisiva. Manuel respiró hondo. Si todo salía bien, podría estar dando un paso crucial en su visión revolucionaria. Pero también sabía que la aceptación conllevaría un peso que no podía ignorar. ¿Estaba preparado para lidiar con la reacción inmediata que tales críticas podrían generar? Con un clic, abrió el mensaje, y la pregunta se repetía en su interior: ¿sería suficiente para transformar no solo su carrera, sino también la forma en que la ciencia se contaba?
La incomodidad y la determinación convivían en su pecho, mientras se preparaba para lo que vendría. Manuel no pudo apartar su mirada del correo durante varios minutos. Las palabras danzaban en su mente, y cada vez que intentaba articular una respuesta, la presión del momento lo golpeaba como una ola imponente. El título tentador del artículo resonaba con promesas de visibilidad y reconocimiento, pero tras la emoción, emergía la ansiedad. La idea de ser criticado por un editor tan influyente lo llenaba de dudas, podría ser el trampolín que necesitaba o el inicio de una posible caída. Consciente de que dejarse llevar por la indecisión solo lo mantendría estancado, Manuel se obligó a abstraerse del miedo y a enfocarse en el contenido que había preparado con tanto esmero. Decidió que cada palabra y cada imagen que incluyera no solo serían un reflejo de su trabajo, sino también de su pasión por la ciencia. Su mente comenzó a funcionar en modo creativo, conectando los puntos y construyendo una narrativa que deseaba compartir con el mundo. Esa historia, pensaba, era como un fósil en sí misma, una capa entre muchas otras que debían ser desenterradas con cuidado para revelar su verdadero valor. El proceso de redacción fue sanador. Mientras cristalizaba sus pensamientos, Manuel no solo visualizaba el blog terminado, con su esencia clara y directa, sino que también se enfrentaba al eco de su inseguridad. Pasar de ser el foco de críticas a un narrador de descubrimientos podía ser un acto de valentía, algo que a su vez lo retaba a confrontar sus propias percepciones sobre el éxito. No había vuelta atrás. Eso lo sabía. Mientras elaboraba su artículo, los recuerdos de sus primeras interacciones con la comunidad científica lo acompañaban como sombras. Los debates acalorados, las miradas despectivas y las risas atortugadas cuando comenzaba a hablar de la narrativa como una herramienta legítima en la ciencia, lo asaltaban. Manuel se preguntaba si realmente había logrado hacer valer su visión o si todavía estaba luchando contra muros inamovibles. La mezcla de desafiar esos muros y la idea de convertirse en un puente era parte de su metamorfosis. Un día, mientras revisaba los borradores, se encontró navegando por la web en busca de ejemplos de narrativas científicas exitosas. Entonces, algo lo detuvo. Un artículo con un enfoque similar al suyo pero mucho más elaborado le hizo sentir una punzada de celos. ¿Acaso su propuesta no era suficiente? Sin pensarlo más, empezó a tomar notas, añadiendo su propia voz y perspectiva, decididamente decidido a convertir esa sensación de insuficiencia en motivación. Al final de cada noche, mientras se retiraba al silencio de su hogar, Manuel se planteaba una pregunta crucial: ¿qué quería que sintieran cuando leyeran su historia? Él anhelaba que percibieran la ciencia no solo como un conjunto de datos, sino como un tejido humano, lleno de pasiones, luchas y sueños que hacían que esa búsqueda de la verdad fuera tan valiosa. Un hilo de esperanza emergía en sus reflexiones, iluminando su camino. Cuando uno narra, fusiona lo científico y lo emocional, un acta que puede reanimar el alma del conocimiento. Cuando finalmente envió su artículo al editor, un nuevo torrente de temores se apoderó de él. Tenía que lidiar con la posibilidad de que su trabajo podría ser desechado, pero también había un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, con la aceptación de su pieza también vendría una nueva vulnerabilidad. Las horas de espera se sentían interminables, y sus pensamientos construían un régimen de ansiedades posibles, pero había algo que lo mantenía en calma: la promesa de que su voz podía ser escuchada. Justo cuando estaba a punto de sumergirse en una nueva ronda de revisiones y correcciones, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. El editor había respondido, y el sujeto del correo era claro: es hora de discutir nuestro próximo paso. Manuel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Regresó al instante al mismo lugar donde había comenzado, pero esta vez con una intención renovada. La incertidumbre amenazaba con desbordarse, pero el crecimiento estaba tangible, apuntando hacia un próximo desafío que podría no solo definir su carrera, sino también ampliar el horizonte de narrativas científicas por venir. Podría, con su voz, desafiar las estructuras de la ciencia convencional de una vez por todas. Manuel respiró hondo, revisando el correo una y otra vez. La solicitud del editor resumaba en su mente,
transformando la ansiedad en energía. Había logrado captar la atención de alguien influyente, pero también había despertado una ola de expectativas sobre lo que podría representar su voz en el ámbito científico. En ese instante, Manuel se dio cuenta de que el reto no solo sería escribir un buen artículo, sino también cumplir con las expectativas humanas detrás de la narrativa. La palabra extraordinario se repetía en su pensamiento. ¿Cómo capturaría la esencia de un descubrimiento tan monumental? ¿Qué significaría para la comunidad científica? Cada enigma que se proyectaba en su mente se convirtió en un desafío que pasaba de ser simplemente una presión a una razón para profundizar más. Así fue como decidió sumergirse en una investigación más exhaustiva sobre el fósil en cuestión. Indagó en estudios previos, documentación de conferencias y reflexiones de otros paleontólogos que habían compartido descubrimientos similares. Cada fragmento de información alimentaba no solo su conocimiento, sino también su pasión. Con cada nueva pieza de información, la historia se tornaba más cautivadora. Manuel se sintió como un arqueólogo no solo desenterrando el fósil, sino también desenterrando su propia historia en el proceso, pero no todo fue fácil. Conforme pasaban los días, algunos de sus viejos fantasmas emergieron nuevamente, la duda sobre su capacidad para equilibrar la ciencia rigurosa con un enfoque narrativo que encantara a los lectores. Recordó momentos en los que había sido señalado por sus enfoques no convencionales. Esos recuerdos estaban ante él como sombras que amenazaban con oscurecer sus recientes logros, sosteniendo una taza de café, que se había convertido en su compañera constante. Manuel hizo una lista de los elementos que quería incluir en su artículo. Así, abstraído de su entorno, comenzó a hilar la historia que necesitaba contar. Imaginó a los lectores con la boca abierta, intrigados por el antiguo mundo del fósil y lo que revelaría sobre el pasado de la Tierra. Querían descubrir no solo el cuándo y el dónde, sino también el por qué. La conexión emocional que los unía a ese tiempo perdido. Se sintió impulsado a visitar el lugar del hallazgo, así que programó un viaje al museo donde la pieza estaba en exhibición. Mientras caminaba por las salas, se percató de la conexión visceral entre el pasado y el presente. Observó a otros visitantes que contemplaban el fósil con asombro, y en ese silencio compartido, sintió que todos ellos eran, de alguna manera, parte de su narración. Eso le hizo entender que el auténtico reto era dar vida a esa conexión en su escritura. Finalmente, después de días inmerso en la redacción, terminó un primer borrador que representaba todo lo que había aprendido y sentido. Lo leyó en voz alta, y en cada palabra sentía el poder del descubrimiento, la emoción de haber conectado su voz con un conocimiento más grande. Pero en medio del entusiasmo, una realidad ineludible se acomodó en su pecho, la crítica. Mientras su manuscrito se acomodaba en su bandeja de salida, un pensamiento atravesó su mente, cortante como un cristal. ¿Cómo respondería la comunidad científica a su interpretación? Estaba aún lejos de ser el prometedor escritor que anhelaba ser. A punto de cerrar su computadora, un nuevo email apareció en su pantalla, titilando en la esquina inferior como una invitación aturdidora. Discutamos el artículo, pero tengo una preocupación que creo que debes abordar antes. Las palmas de Manuel comenzaban a sudar ante la anticipación de lo que pudiese encontrar en ese mensaje. Tenía que prepararse no solo para defender su visión, sino para enfrentarse a un nuevo desafío que podría ampliar sus horizontes o condenarlo a un nuevo ciclo de inseguridades. La incertidumbre pulsaba a su alrededor como un tambor de guerra. ¿Qué otro obstáculo acechaba su camino al éxito? La respuesta, aún por descubrir. Con manos temblorosas, Manuel abrió el email, y la frialdad de la pantalla contrastaba con el calar de su ansiedad. La primera línea del mensaje, susurrante en medio de la fría burocracia, le hizo inhalar con fuerza: necesitamos hablar sobre la interpretación de los hallazgos. Esa simple frase era más pesada que un bloque de piedra, y su significado se expandió en su mente como un eco que sumía su entusiasmo en un mar de dudas. Se sentó frente a la pantalla, transformando la calma aparente de su hogar en un campo de batalla interno. Recordó lo que había sido el centro de su investigación, el fósil.
En su mente, danzaban imágenes de cada capa de sedimento que había estudiado, cada anotación que había tomado, cada comentario sarcástico que sus colegas habían compartido en reuniones pasadas. Estaba claro, su interpretación era diferente, y eso podría costarle más que su reputación, podría costarle su deseo de innovar y dar voz a una experiencia científica más humana. Inmediatamente, comenzó a pensar en su enfoque. Reflexionó sobre la idea de que el conocimiento, el hecho en sí mismo, no es un concepto absoluto. La interpretación podía ser diversa, pero también arriesgada. Su voz era su secreto, su manera de ver el mundo, un lienzo donde imaginaba lo que otros quizás no o no querían ver. Sabía que lo extraordinario no siempre era bien recibido. La ciencia podía ser implacable con aquellos que se atrevían a desafiar el statu quo. La historia del fósil estaba llena de vidas pasadas, ecos lejanos de una tierra distinta. Se trataba de un viaje temporal, una conexión casi mística que necesitaba ser transmitida. ¿Podría su narrativa, tan evocadora como la imagen que se proyectaba ante él, convencer a aquellos que tenían el poder de decidir su futuro? Mientras las preguntas danzaban en su cabeza, sonó el teléfono. Era su mentor, un antiguo colega que siempre había alentado su curiosidad. Su voz resonó con confianza mientras le preguntaba sobre los últimos avances. Débora, su mentor, siempre presionaba a sus alumnos para que cuestionaran cada supuesto, así que decidió ser honesto. Le contó de sus temores, de la subjetividad que pudiese estar allí. Manuel, dejar que el miedo te paralice no te llevará a ningún lado. La ciencia no es solo hechos fríos, también es la interpretación de esos hechos. Si crees que tu voz tiene valor, entonces defiéndela. Recuerda que el descubrimiento es un proceso constante y, muchas veces, incómodo, dijo Débora. Sus palabras calaron profundo, como si una luz interior se encendiera en medio de la penumbra de sus dudas. Con renovada determinación, se propuso revisar su artículo, encontrando no solo las áreas de mejora, sino también las secciones que representaban mejor su investigación auténtica. Sabía que debía encontrar un balance entre lo profesional y lo narrativo, algo que resonara con sus lectores y, a su vez, tuviera solidez científica. Días oscuros eran necesarios para el crecimiento, se recordó a sí mismo. Con su computadora abierta nuevamente, comenzó un debate interno. Era hora de ser vulnerable con su público, de disecar su historia no solo desde una perspectiva científica, sino desde un lugar donde las emociones se entrelazaban naturalmente con los datos. La crítica podría llegar, pero también podría ser la puerta a un nuevo nivel de autenticidad. A medida que el sol comenzaba a ponerse, iluminando su habitación con un brillo cálido, Manuel concluyó otro borrador. Justo cuando estaba a punto de enviarlo nuevamente, una inquietante notificación apareció en su bandeja de entrada. Era un correo electrónico concluyente de su editor. La respuesta no será fácil de recibir, Manuel. Pero tengo una pregunta más. ¿Qué significa realmente este descubrimiento para ti? La pregunta retumbó en su mente como un eco. Era momento de reconocer no solo el reto profesional, sino el personal que enfrentaba. No había mayor obstáculo que la verdad. Tenía que definir su conexión con el descubrimiento y con su voz, él lo sabía. Había llegado la hora de despejar la niebla de la duda y abrazar su potencial. ¿Sería capaz de extrapolar la esencia del hallazgo y traducirla en una pieza que resonara profundamente, o sus temores nuevamente lo harían sucumbir? La respuesta aún estaba por descubrirse. Con cada día que pasaba, Manuel se iba acercando más a la resolución de su conflicto interno. Había decidido enfrentar sus temores y aceptar que su voz y su historia eran tan relevantes como los hallazgos científicos. Esa decisión, nacida de la necesidad de reconciliar su legado familiar con su sueño de ser científico, lo transformaría de maneras que nunca había imaginado. Cuando finalmente se sentó a escribir la respuesta al editor, cada palabra se sentía como un paso hacia la libertad. Describió su pasión por el descubrimiento del fósil y cómo cada aspecto de su historia familiar se entrelazaba con el hallazgo. Compartió sus reflexiones sobre lo que significaba para él, no solo como un logro académico, sino como un punto culminante de su herencia.
Una historia de resistencia y reconocimiento que trascendía las fronteras de la pura ciencia. Manuel comprendió que no estaba solo, su historia resonaba con la de muchos otros que, como él, luchaban por ser escuchados en un mundo que a menudo silenció sus voces. Esta epifanía le otorgó una confianza renovada, iluminando su mente con la claridad de un objetivo, convertirse en un narrador, un intérprete de la historia detrás de su hallazgo. Finalmente, al pulsar enviar en el correo, sintió que había conquistado más que un simple desafío. Era un acto de reivindicación, una afirmación de su derecho a contar su historia y la del fósil. Desde esa perspectiva renovada, Manuel se sintió empoderado, y por primera vez, la sombra de la duda se desvaneció. Había alcanzado una comprensión profunda de que su identidad como científico no dependía únicamente de la aceptación académica, sino de su autenticidad y conexión con sus raíces. Las semanas siguientes fueron un torbellino de respuestas. El editor, intrigado por la narrativa elaborada por Manuel, decidió publicar su artículo junto con un comentario sobre la importancia de la divulgación científica que combinaría datos con historias personales. La noticia lo llenó de alegría y alivio. Su voz había encontrado un lugar entre las de aquellos que buscaban humanizar la ciencia. A medida que su artículo circulaba, comenzaron a llegar invitaciones a conferencias y seminarios. Más allá del reconocimiento profesional, Manuel se convirtió en un símbolo de transformación dentro de la comunidad científica. Sus colegas, que en algún momento lo habían visto como un extraño, empezaron a ver el valor de su enfoque narrativo. Los debates se transformaron en diálogos enriquecedores donde la ciencia y la historia se entrelazaban, desafiando el statu quo. La satisfacción profunda que sintió al ver cómo su trabajo tocaba la vida de otros era inigualable. Se alegró de haber tomado la decisión de escuchar su corazón y no dejarse llevar por el miedo. Su abuelo, un pilar en su vida, también fue testigo de su crecimiento y recibió con orgullo todas las noticias sobre el impacto que su historia estaba teniendo en la comunidad científica. Con cada conferencia, cada charla que daba, Manuel no solo compartía su descubrimiento, contaba la historia de su familia, de las tierras cultivadas por sus antepasados que habían hecho posible su hallazgo. La conexión entre ciencia y narrativa se volvía cada vez más palpable, dando lugar a un espacio donde la curiosidad y la emoción se entrelazaban. Por primera vez, Manuel sintió que estaba donde realmente pertenecía, alzado como un embajador de la identidad cultural en la ciencia. Su logro personal se materializaba. Había logrado integrar y honrar sus raíces en el ámbito académico, demostrando que el conocimiento no se encuentra solo en los datos, sino también en las historias que nos conectan a todos. La transformación que había experimentado, desde un hombre atormentado por la duda hasta un narrador de su propio legado, lo dejó con una confianza sólida y un propósito renovado. Concluyó que su viaje apenas comenzaba, y soñaba con crear un santuario donde las historias de otros científicos, paleontólogos y personas como él pudieran ser escuchadas y apreciadas. El camino por recorrer podría no ser fácil, pero la convicción que ahora lo guiaba era irrefutable. Así, Manuel se convirtió en un defensor de la narrativa en la ciencia, llevando su mensaje a rincones donde antes no había llegado, sabiendo que había más en el trabajo que era posible hacer. No solo había logrado un reconocimiento, había encontrado su voz. No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emocionantes que solo nosotros traemos. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas. Queremos conocer sus reacciones y teorías sobre este final, así que comenten a continuación. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que lo necesiten, porque solamente los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar a nuestro canal a través de estas acciones.